El día de ayer, el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó un anuncio tan inesperado como trascendente. ¿Qué anuncio? Básicamente, el anuncio formal de que Rusia realizó una prueba exitosa con el vehículo submarino no tripulado bautizado como Poseidón. Este torpedo nuclear, conocido en Rusia como el arma del juicio final, presenta un alcance virtualmente ilimitado y una potencia destructiva equivalente a 7.000 bombas nucleares de Hiroshima. El anuncio inmediatamente desencadenó el pánico entre los líderes occidentales, a tal punto que el presidente estadounidense Donald Trump ya respondió anunciando el comienzo de pruebas nucleares en Estados Unidos. Aparecemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 277 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. ¿Qué transmisión la de hoy? Voy a acomodar la cámara un poquito más abajo. Ahora sí. ¿Qué transmisión la de hoy sobre los anuncios de Putin el día de ayer, tanto en lo relativo a la prueba exitosa del torpedo nuclear Poseidón, como así también respecto al misil nuclear Burevestnik y asimismo respecto a la situación en Pokrovsk? Muchos, pero muchos anuncios de Putin, todos ellos muy relevantes y con muchas reacciones en Occidente. Vamos a presentar, además de todo esto, hoy también el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, encuentro al cual, solo como anticipo, yo personalmente caracterizaría como farsa, por eso recién lo vamos a presentar sobre el final y también vamos a presentar las consecuencias del ataque ruso del día de ayer con más de 700 drones contra la infraestructura crítica ucraniana. Una vez más, un terrible ataque con más de 700 drones y misiles a lo largo y a lo ancho del territorio ucraniano, pero esta vez con una particularidad y esto lo vamos a presentar después de nuestro tema principal de esta transmisión. Por cierto, el anuncio de Vladimir Putin el día de ayer. Aquí las imágenes. Ayer presentamos algunas cosas. Hoy vamos a presentar esto en su totalidad. Pero primero quiero, de alguna manera, contextualizar este anuncio, quiero contextualizar la situación geopolítica global, tanto de Rusia como de Estados Unidos y de China, y por sobre todas las cosas de este anuncio relativo a una nueva superarma rusa. Y vamos a contextualizar esto con las imágenes de fondo o quizás de costado, por ahí. Las imágenes difundidas en 2019 por Rusia presentando su tríada nuclear, en las cuales de manera sorpresiva, seguramente adrede, pero de manera sorpresiva, por primera vez presentaron imágenes del torpedo Poseidón. Van a aparecer en el marco de este video, aquí a mi derecha, por aquí, en el marco de este video, casi como un fragmento nada más, cuando
comiencen, ahí vamos a nosotros vamos a realizar una mención a las características, pero hasta ahora estas son las únicas imágenes vistas por el mundo en este videoclip de 2019, ¿sí? Mucho tiempo atrás. Comencemos entonces el análisis de esta situación. Una vez más, recordando que ayer Putin realizó el anuncio de una prueba exitosa, algo verdaderamente sin precedentes y algo muy positivo para Rusia porque hasta el momento Rusia había realizado pruebas con el torpedo Poseidón fallidas. ¿Sí? El proyecto comenzó mucho tiempo atrás, incluso algunos analistas militares, algunos historiadores militares establecen como antecesor de este torpedo Poseidón, un proyecto de la Unión Soviética iniciado en el año 1949 y después sucesivos proyectos posteriores, pero ninguno de ellos había podido realizar un lanzamiento efectivo, positivo. Por ende, aquí aparece la novedad, por sobre todas las cosas, en la realización de una prueba exitosa, ¿sí? De este vehículo submarino no tripulado, así lo presentan, lo podríamos sencillamente llamar o categorizar como un, un torpedo nuclear con características nucleares en dos sentidos. Por un lado, por su capacidad de transporte de una cabeza nuclear, respecto a cuya potencia proliferan las versiones, respecto a cuya potencia explosiva aparecen múltiples versiones, desde 2 megatones hasta 100 megatones. Recuerden algo que la bomba de Hiroshima presentaba una potencia explosiva de alrededor de 15 kilotones, ¿sí? 15 kilotones. Bueno, aquí estaríamos presenciando una potencia explosiva 2 veces superior, en el caso de 100 megatones, 2 veces superior a la bomba del Zar, hasta el momento la bomba nuclear más potente jamás creada en la historia y lanzada por los rusos en una prueba nuclear en el año 1961, mientras en las imágenes nos acompañaban recién um, los bombarderos estratégicos rusos y ahora los misiles intercontinentales, los misiles estratégicos balísticos intercontinentales rusos, y en un ratito van a aparecer las primeras imágenes del torpedo nuclear Poseidón. Capacidad nuclear entonces verdaderamente superlativa de este misil, pero además con algo más especial o más extraordinario aún, como su propulsión nuclear, un mini reactor 100 veces menor que los reactores nucleares de los submarinos propulsados nuclearmente. Y este reactor nuclear genera algo hasta el momento inédito, básicamente una autonomía, un alcance ilimitado, al menos virtualmente ilimitado, porque un reactor nuclear puede generar energía a lo largo de muchísimo tiempo y según las pruebas realizadas por los rusos y las informaciones difundidas, este torpedo nuclear podría recorrer los mares durante semanas e incluso durante meses antes de acometer un objetivo. Este arma fue presentada públicamente, al menos de manera oral, verbal, en un discurso de Putin de 2018, aquel famoso discurso de Putin de, si no recuerdo mal, marzo de 2018, con el Estado de la Nación, discurso anual. Todos los años Putin presenta el Estado de la Nación y en 2018 Putin realizó el anuncio, aunque solo oralmente, de, de la creación en curso de 6 superarmas, básicamente el misil balístico intercontinental Sarmat, este
ya desplegado, ya desarrollado, en aquel entonces solamente anunciado, pero desde 2018 hasta el día de hoy los rusos no solamente realizaron pruebas exitosas, sino que ya establecieron este misil en funcionamiento, un misil balístico intercontinental, sustituyendo, reemplazando al antiguo misil balístico intercontinental R-36. Esta es la primera de las superarmas anunciadas en aquel discurso de 2018. Por otro lado, acompañó este anuncio Putin con el anuncio del vehículo de hipersónico de reingreso a la atmósfera conocido como Avangard. Esto básicamente una especie, esto representa un misil dentro del misil, una cabeza adherible de alguna manera tanto al misil Sarmat como a su antecesor, el R-36, y a otro misil balístico intercontinental, la cual, una vez en el aire, desciende a una velocidad hipersónica aún mayor que la del misil balístico intercontinental Sarmat, el cual presenta alrededor de Mach 20, ya hipersónico, ya indetectable, ya inderribable. Bueno, pero este vehículo de reentrada Avangard además presenta la capacidad, y por acá ya aparecieron a mi derecha las imágenes del precisamente, el torpedo Poseidón. Atención al tamaño de ese torpedo, alrededor de 20 metros de largo y 2 metros de diámetro. El misil, las aspas ahí directamente eh, blureadas, como llaman a esto, desenfocadas adrede para no generar ninguna pista hacia el enemigo. Esas las únicas imágenes difundidas hasta ahora, a partir de los cuales los analistas y los pseudoanalistas militares occidentales realizan elucubraciones. Por lo general presentaban esto como una fantasía, como un modelo de cartón. Bueno, modelo de cartón. Putin ya lo presentó públicamente. Pero estaba contextualizando esto en el marco de este anuncio de 2018. Entonces, misil Sarmat, este ya en servicio, ya desplegado, vehículo de reentrada Avangard para precisamente su colocación en el misil Sarmat y un reingreso a una velocidad superior al Mach 20 y con una trayectoria no balística indescifrable, con lo cual estos misiles Sarmat con estos vehículos de reingreso a la atmósfera Avangard básicamente generan un arma indestructible, al menos por los sistemas antimisiles actuales. Esas las primeras dos armas anunciadas en su momento por Putin. Después el Kinsal, también ya en servicio y utilizado cuántas veces ya en Ucrania. Por ahí también aparecía en aquel discurso el misil Burevestnik, anunciado también hace poquito, o cuyas pruebas exitosas presentó Putin hace una semana, nada más. El el torpedo nuclear Poseidón, en cuestión, con lo cual Sarmat, Avangard, Kinsal, Burevestnik y Poseidón, ¿sí? Por ahí también presentaba en aquel discurso un arma láser antisatelital de nombre Peresvet, aunque respecto a esta arma solo proliferan las elucubraciones y los rumores, todavía no fue presentada públicamente, y poquito después aparecieron, además de estas 6 superarmas anunciadas en aquel discurso, 2 armas nuevas, para muchos también consideradas como armas, como superarmas. Una vez más, en aquel discurso, inicialmente 6 superarmas anunciadas. Hoy día presentan los analistas militares 8 superarmas, concatenando 2 armas adicionales más anunciadas posteriormente. Una de ellas, el misil Zircon, es un misil de crucero, pero hipersónico también. Recuerden que llaman hipersónicos a las armas con capacidad, con una velocidad superior a Mach 5. También operativo, ya desde aquel entonces hasta ahora, no solamente el anuncio y las pruebas, sino que en este caso también lo establecieron como misil operativo desplegado y ya utilizado en Ucrania. Y finalmente, otra superarma no anunciada en ningún momento por Putin
hasta su utilización en Ucrania también, el misil hipersónico Oryezhnik, ¿sí? Esas las 8, en realidad las 6 anunciadas en 2018 y 2 anunciadas posteriormente, esas las 8 superarmas, cuyo desarrollo obviamente comenzó antes del discurso de Putin de 2018. Nadie puede establecer una fecha exacta, pero si ustedes quieren mi opinión, el momento parteaguas, el momento en el cual Putin determinó que todos sus esfuerzos de acercamiento hacia Occidente y de una convivencia pacífica aparecían verdaderamente condenados a el fracaso a medida que Occidente rechazaba las propuestas de Rusia de participación en la OTAN, de participación en el escudo misilístico impulsado por el presidente George W. Bush, etcétera, de las propuestas de Rusia respecto a abandonar la ampliación de la OTAN. Bueno, entre el discurso de Putin en la conferencia de seguridad de 2007 y la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, cuando increíblemente la OTAN establece como futuros miembros a Georgia y a Ucrania, sin una fecha específica, pero sí como futuros miembros indefectiblemente. Esto lo establecieron en 2008. En realidad querían establecer una fecha para el ingreso, pero gracias a la participación de Merkel y de Sarkozy, quienes rechazaron este plan de George W. Bush como una locura, bueno, pudieron generar un acuerdo y promulgaron el ingreso a futuro de estos dos países. Bueno, para mí es el momento en el cual Putin determinó hasta aquí, señoras y señores, y claro, luego con el golpe del Maidán en 2014, seguramente habrán acelerado el desarrollo de todas estas armas y recién las presentó de manera oral en su discurso del Estado de la Unión en 2018, hasta el día de hoy, 8 años después, la gran mayoría de estas armas no solamente ya fue presentada con imágenes y con características, sino que directamente fueron establecidas en sus respectivos puntos de despliegue y están participando en la guerra en Ucrania, con la excepción de ese sistema láser contra satélites, sobre el cual hasta el momento solamente proliferan los rumores, ¿sí? Esta es la historia de estas armas. La última de ellas, el torpedo Poseidón, presentado ayer nuevamente, o por lo menos presentado en cuanto a sus pruebas exitosas ayer. Presenta este misil, además, perdón, lo llamo misil permanentemente porque este torpedo en realidad recuerda a un misil en cuanto a sus capacidades, pero no, voy a rectificar, cada una de mis errores no representa esto un misil por el aire, sino un torpedo por debajo del agua, aunque presente características similares a las de un misil. Este torpedo, entonces, presenta una profundidad de 1000 metros, ¿sí? Con lo cual aparecen más allá de todos los sistemas de detección submarina desarrollados hasta el momento. Ayer cometíamos un error cuando lo presentábamos en la conversión, evidentemente, del piso de operaciones, no 500 metros como lo presentábamos ayer, sino 1000 metros bajo el nivel del mar. Un submarino militar puede descender, en un caso bastante extremo, hasta 600 metros por debajo de la superficie, por debajo del nivel del mar. Algunos bastante menos que eso, 500 metros, 450 metros. Bueno, de forma extrema hasta 600 metros. Hasta ahí pueden los radares, por lo menos en teoría, determinar la existencia, ¿no? La detección, realizar la detección de un submarino. Bueno, este torpedo puede descender hasta 1000 metros de profundidad y recorrer los mares a lo largo de semanas o meses. Y no solo eso, sino que además presenta una velocidad inaudita para un torpedo, con alrededor de 100 nudos marítimos equivalentes a 185 kilómetros
por hora. 185 kilómetros por hora bajo el agua. Una verdadera locura. Los objetivos pensados, concebidos para este misil, lógicamente aparecen en las costas. Puertos, ciudades, bases navales, centros industriales. Y claro, con una cabeza de 100 megatones puede no solamente generar la destrucción directa de estos objetivos, sino además generar un tsunami. Además presenta también, según rumores no confirmados, la posibilidad de generar una explosión con una denominada bomba de cobalto, con lo cual generaría una contaminación radioactiva de este tsunami terrible y determinaría una explosión de este tipo la contaminación radioactiva de todo el área afectada por el tsunami por décadas, ¿sí? Durante décadas, largas áreas, por ejemplo, si Dios no lo quiera, realizara Rusia un ataque contra Reino Unido, Dios no lo quiera, porque aquí preconizamos la paz, el humanismo y no queremos la muerte de nadie, más allá de nuestras pocas simpatías por los señores de la guerra británicos, pero más allá de esto, si realizaran un ataque Rusia contra Reino Unido, todas las áreas afectadas por este tsunami, áreas costeras de varios kilómetros de profundidad, aparecerían inhabitables por décadas, ¿sí? El nivel de destrucción posible con una cabeza nuclear de estas características, un tsunami y la contaminación radioactiva ligada a estas bombas de cobalto aparentemente incluidas en este torpedo. En cuanto a la historia de este misil, podemos presentar por aquí las imágenes del anuncio de Putin. Y el anuncio lo vamos a presentar entero ahora con la transcripción por la importancia de las cosas dichas por Putin, pero ahora solamente va a acompañarme la imagen de Putin con los soldados en recuperación en un hospital militar. La historia retrocede hasta finales de la década de 1940, en particular un proyecto conocido como Proyecto T-15, desarrollado entre 1949 y 1955, todavía con Stalin, plena Guerra Fría, el cual básicamente establecía como objetivo la creación de un gran torpedo nuclear, con el objetivo, lógicamente, de un ataque en las costas estadounidenses, pero claro, ese torpedo nuclear presentaba un problema, presentaba dimensiones tan grandes que ningún submarino de su tiempo podía realizar el traslado de ese misil, de ese torpedo, perdón, una vez más, y por eso fue abandonado. Sin embargo, en los 60 reactivaron este proyecto con una concepción distinta, aunque con el mismo objetivo. En lugar de generar un torpedo nuclear gigante con el objetivo de un ataque contra las costas de Estados Unidos, determinaron comenzar el desarrollo de un submarino nuclear con la posibilidad de un impacto directo, ya no de un torpedo, sino directamente del submarino, aunque evidentemente con pilotos kamikazes, con pilotos suicidas, porque en ese entonces, en los años 60, lógicamente, los ingenieros carecían de la capacidad de control a distancia, como podemos generar hoy día a través de los drones o de los vehículos submarinos no tripulados. Bueno, ese otro proyecto también bastante delirante y fue abandonado. Sin embargo, todo esto fue generando de alguna manera el acervo técnico para el reinicio de esta idea, la reaparición de esta idea, según muchas fuentes, alrededor del año 2010, lo cual acompañaría nuestro análisis respecto a que, en nuestra opinión, Putin determinó que sus intentos de acercamiento a Occidente aparecían condenados al fracaso y que por ende debía comenzar el desarrollo de armas defensivas frente a estos avances
de Estados Unidos y de la OTAN hacia la frontera rusa. Si eso efectivamente, si ese proceso en la cabeza de Putin más o menos apareció entre 2007 y 2008, los rumores respecto al inicio del desarrollo de este torpedo Poseidón en 2010 más o menos generarían sentido, ¿sí? La plataforma de lanzamiento de... perdón. En 2010, un poquito más sobre la historia, algunas fechas importantes. En 2010, aparentemente el comienzo del desarrollo. En 2018, el anuncio, en el ya mencionado discurso de Putin, en marzo de 2018, en el discurso del Estado de la Unión. Y en 2019, las primeras imágenes difundidas por Rusia, y hasta ahora las únicas. Una vez más, las imágenes mostradas hace un ratito, aquí las presentamos de nuevo, con algunas mínimas, algunas imágenes por aquí, ya van a aparecer ahí, algunas imágenes de este misil en construcción en el año 2019, ¿sí? Hasta ahora, hasta el 2025, nada más, ningún anuncio de ningún tipo y, según analistas militares, Rusia habría realizado pruebas en el mar de Barents desde su anuncio, desde el 2018 hasta el día de hoy. Pruebas fallidas, ¿sí? Aquí las imágenes una vez. Pruebas fallidas. Por eso la importancia del anuncio ayer de Putin de una prueba exitosa, ¿sí? Y el comienzo de la producción de este misil y su entrada en servicio. Esas las únicas imágenes ahí mostradas del torpedo, una vez más lo llamé misil, mil disculpas, de este torpedo Poseidón. En cuanto a las plataformas posibles de lanzamiento de este torpedo, bueno, en primer lugar aparece el submarino Belgorod, el submarino más moderno y más grande de Rusia y del mundo, el submarino más grande del mundo y posiblemente el submarino más moderno de el mundo, el cual ya por sus características, ya por el tamaño actual de estos submarinos, podría presentar una carga de 6 torpedos Poseidón en sus bodegas. Además, Rusia ya comenzó la construcción de 2 submarinos un poco más pequeños que los submarinos Belgorod, una clase de submarinos también, lógicamente, nuclear, pero un poquito más pequeña, los cuales también podrían presentar una carga de 6 torpedos Poseidón. Y para redondear esta contextualización, estos torpedos, y aquí lo importante, y por eso quería comenzar contextualizando todo esto en el marco de la situación geopolítica, del intento de reacercamiento de Rusia a Occidente, su rechazo y la decisión de Putin finalmente de generar alternativas de defensa propias y autonómicas ante esta negativa de Occidente a los acuerdos de paz, hacia una convivencia y hacia un esquema de seguridad euroasiático acordado, ¿sí? Todos estos torpedos y todos estos tipos de armas aparecen por fuera de los tratados New START, los tratados contrarios o los tratados de no proliferación, los cuales básicamente, por poco tiempo más, establecían o establecen aún un límite a las cabezas nucleares desplegadas, como así también a los lanzadores aéreos, en el caso de los bombarderos aéreos, no de los cazas, y no de los cazabombarderos, y en el caso de las lanzaderas submarinas, los submarinos, como así también de los lanzadores terrestres, móviles, ¿sí? E incluso de los silos también, pero no de los lanzadores transportables o móviles a través de
vías férreas. ¿Sí? El tratado presenta muchísimos detalles, establece un montón de restricciones. Gracias a estas restricciones, en realidad no solamente a las restricciones del tratado New START, sino por sobre todas las cosas a las restricciones del tratado original, el tratado START 1. Luego comenzó la negociación del START 2, fue promulgado, pero nunca generó la ratificación de los respectivos países, por ende nunca fue establecido formalmente. Después comenzaron las negociaciones como una tentativa de reemplazo del START 3, nunca pudieron generar un acuerdo después de este START 3, y al final, como una especie de reemplazo de último momento, establecieron el New START, y el New START acompañó ese tratado original START con esta reducción de cabezas, lo cual generó la disminución efectiva de las cabezas nucleares desplegadas de Estados Unidos y de Rusia a 1.500 cabezas desplegadas, más las no desplegadas, y alrededor de 700 lanzadoras submarinas y 700 lanzadores aéreos bombarderos. No así cazabombarderos, ¿sí? Pero bueno, este tipo de torpedo Poseidón aparecen por fuera de ese tratado. Con lo cual, evidentemente, responde al objetivo de Rusia de restablecer la disuasión nuclear, tras las múltiples violaciones y las múltiples provocaciones de Occidente, tanto en lo relativo a haber abandonado muchos de los acuerdos de manera unilateral, como asimismo las provocaciones a partir del avance militar desde Occidente hacia la frontera rusa con Ucrania como el último elemento de esta avanzada. Bueno, esto responde precisamente a la búsqueda de generar disuasión nuclear por fuera de todo lo existente hasta ahora, ¿sí? Presentemos ahora sí las palabras de Putin en su totalidad, porque no solamente, esto no de aquí, no solamente realizó este anuncio, sino que además presentó varias cosas muy impresionantes respecto también a los misiles Burevestnik y a la situación militar en el frente en lo relativo a la situación en Pokrovsk, ¿sí? Aquí las palabras de Putin con la paciencia de ustedes, ¿sí? Todo esto el día de ayer en el Hospital Clínico Militar Central de Mandrivka, Moscú. Y comienza Putin su alocución de la siguiente manera. El médico acaba de mencionar que todos ustedes tienen heridas. Quiero enfatizar algo, lo que he dicho muchas veces antes y lo digo conscientemente y con toda razón. Todos los que se encuentran en la zona de operaciones militares especiales, en el frente, en la guerra, son héroes. Un ataque puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, las unidades de asalto, las fuerzas especiales y el reconocimiento en altura requieren una resistencia y un carácter especiales. Esto es obvio. Me complace mucho contar con personas como ustedes. Muchas gracias. Saben que sus esfuerzos no son en vano. La situación en general en la zona de operaciones militares especiales se está desarrollando favorablemente para nosotros. Sus compañeros de combate están avanzando activamente en todos los frentes. Como ustedes saben, en las ciudades de Kupiansk y Pokrovsk, el enemigo está rodeado. Primer anuncio importante de Putin a partir de ahora, una vez más, en el Hospital Militar de Moscú, acompañado por soldados rusos heridos en recuperación, ¿sí? Muy, pero muy simbólico el lugar, los anuncios importantes, tanto en lo relativo a Pokrovsk, a Kupiansk, a la situación en el frente, como así también en lo relativo a estas superarmas, a las pruebas exitosas de estas superarmas. Putin los presenta, estos anuncios, junto a soldados heridos, ¿sí? En más de una oportunidad remachó que su sucesor aparecería entre los soldados rusos, los oficiales rusos, el personal militar ruso, participando de manera directa en la guerra
en Ucrania. Y ahora comienza el anuncio de Putin, primero respecto a la situación de Pokrovsk. Atención. Nos vamos a acomodar por aquí. Como saben, en las ciudades de Kupiansk y Pokrovsk, el enemigo está rodeado. Por cierto, he hablado de este tema con los comandantes de los respectivos grupos. No se oponen a que representantes de los medios de comunicación, periodistas extranjeros y ucranianos, accedan a la zona del enemigo rodeado para que puedan ver con sus propios ojos lo que ocurre allí, evaluar la situación de las tropas ucranianas cercadas y para que la dirigencia política ucraniana pueda tomar las decisiones pertinentes sobre el destino de sus ciudadanos y militares, como ya lo hicieron en Azovstal. Tendrán esta oportunidad. Solo nos preocupan las preocupaciones por parte de Ucrania. Estamos dispuestos a cesar las hostilidades durante un tiempo determinado, unas horas, 2, 3, 6 días, para que grupos de periodistas puedan entrar en estos asentamientos, ver qué sucede, hablar con los militares ucranianos y salir. Estamos listos para trasladarlos a ciertos lugares para que los militares ucranianos del otro lado puedan recibirlos. Lo principal es evitar provocaciones por parte de Ucrania para que ningún dron alcance a estos periodistas y ninguno resulte herido. Entonces, todos podrían intentar culparnos a nosotros de este incidente. No necesitamos eso, al contrario, estamos listos para hacer todo exactamente como acabo de decir. La pregunta es si la parte ucraniana está preparada para esto. Esto es lo primero que quería decir. Lo que hacen en el frente es honorable. Bien, pausa por aquí. Por ahí. Esta la oferta de Putin, el ofrecimiento de Putin de rendición a los soldados embolsados en Pokrovsk, como así también en Kupiansk, aparentemente 5.000 por lado, o 5.500 en Kupiansk y 5.000 en Pokrovsk, prácticamente sin la posibilidad de salida o con la posibilidad de salida a través del campo bajo el fuego de los drones, con lo cual de cada 10 escapando podrán realizar un escape exitoso, tal vez 2, ¿sí? Los otros 8 aparecerán como carne de cañón frente a los drones rusos, monitorizando el área las 24 horas. Por eso Putin presentó, junto al anuncio del torpedo Poseidón, Putin presentó este ofrecimiento de un alto el fuego, el ingreso de periodistas durante, según sus propias palabras, 2, 3, 6 días, dicho así al pasar, pero hasta 6 días de ofrecimiento del ingreso de los periodistas, que los periodistas pudieran documentar la situación, luego abandonar la zona en el marco de, una vez más, un alto el fuego y que esa situación y que los reportes de estos periodistas respecto a la inevitabilidad de la derrota de las tropas allí embolsadas, que eso generara presión a escala mediática para la rendición y de esa manera no determinar la muerte de estos 10.000 soldados ucranianos, ¿sí? Es el ofrecimiento el día de ayer de Putin. Entrada de los medios, documenten, presenten esto internacionalmente y que a partir de eso determine el alto mando ucraniano si convalida la rendición o si rechaza el ofrecimiento de la rendición y Rusia comienza la eliminación de estos 10.000 soldados. Una propuesta inteligente de Putin porque, bueno, por un lado aparece como la parte interesada en la preservación de las vidas de estos soldados. Además, genera la difusión de las imágenes de la situación de los soldados ucranianos, no solamente aquí, sino en términos generales. Y, por otro lado, desactiva la posibilidad de una situación como la de Azovstal, en Mariupol, lo recuerdan, cuando básicamente
el alto mando ucraniano, Zelensky, por sobre todas las cosas, aunque en aquel entonces lo acompañaba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Valery Zaluzhny, ya no Syrski, o antes de Syrski, por cierto, Valery Zaluzhny, ellos determinaron que de ninguna manera podían esos soldados presentar la rendición, capitular, de hecho los abandonaron allí. Además, habían amoralmente, inmoralmente, habían llamado previamente a civiles, e incluso aparecían familias, aparecían mujeres con hijos en los sótanos de Azovstal, aparecían allí debido a los llamados previos del alto mando ucraniano como escudo humano frente a los ataques rusos, ¿sí? Por eso, en aquel entonces, Rusia convalidó la salida de los civiles y de estas pocas, pero aún así, familias civiles con niños antes de el ataque final a Azovstal. La gran mayoría de los soldados no capituló en cumplimiento de las órdenes, algunos sí, y eso generó la muerte de muchísimos soldados innecesariamente porque ya parecía rodeada Azovstal. Como no quiere esto otra vez Putin, entonces esta es su propuesta. Periodistas, reportes, salida, rendición, salvadas las vidas de estas 10.000 personas y, lógicamente, en un cálculo político también, todo esto responde a la lógica de la geopolítica. Todo esto, además, lo presenta, lo posiciona a Putin como a una parte interesada en, de alguna manera, el mantenimiento de las vidas de los soldados, ¿sí? La supervivencia de los soldados. Bueno, hoy día ya respondieron desde Ucrania. Kiev respondió a través del vocero de Zelensky, respondió que de ninguna manera convalidaría Ucrania el ingreso de periodistas y de ninguna manera convalidarían los ucranianos la rendición en Pokrovsk. Con lo cual, demoledores y demoledoras, en los últimos días, en las últimas horas, ya realizaron intentos, en su mayoría fallidos, de escape y comienza, lamentablemente, una masacre por la decisión, una vez más, de Kiev, una decisión tomada políticamente, de no capitular a pesar de las condiciones ineludibles, de las condiciones terribles de estos soldados, ¿sí? Por eso quería presentar estas palabras de Putin desde el principio, completas antes del anuncio sobre el torpedo Poseidón. Esa es la situación en Pokrovsk. Si quieren, después, cuando recorramos los ataques el día de ayer de Rusia contra la infraestructura estratégica ucraniana, también podemos recorrer de pasada Pokrovsk en el mapa. Un poquito más de Putin y ahora sí sobre las pruebas de las superarmas. Creo que es importante que sepan lo que está sucediendo en general en la línea de contacto en el frente, así es como se han desarrollado estas cosas. Lo que ustedes hacen, lo que están haciendo sus camaradas, nuestros soldados y oficiales, es la tarea más importante que el país está realizando ahora mismo, es garantizar su seguridad, la seguridad de nuestra gente a largo plazo. Pero igualmente importante que esto es, en medio de la resolución de estos problemas urgentes y cruciales, que no nos olvidemos de mejorar y fortalecer nuestro potencial estratégico. Y aquí comienza el anuncio de Putin. Perdón. Probablemente también ya lo hayan oído. Recientemente se probó un nuevo misil de última generación con alcance ilimitado y sistema de propulsión nuclear. En este caso sí misil porque esta es la referencia al Burevestnik, todavía no al torpedo Poseidón. Este misil presenta ventajas indiscutibles. Podemos sentirnos orgullosos de que los logros de nuestros científicos, especialistas, ingenieros y trabajadores lo hicieron posible. La ventaja radica en que se trata de un sistema de propulsión nuclear compacto. Su potencia es comparable a la de un reactor nuclear de un submarino nuclear, pero es 1000 veces menor. 1000 veces menor.
Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que, mientras que un reactor nuclear convencional tarda varias horas, días o semanas en arrancar, este reactor nuclear arranca en cuestión de minutos o segundos. Se trata de un logro extraordinario. Pero también podremos aplicarlo a la economía nacional en el futuro para abordar los problemas de seguridad energética en el Ártico y el programa lunar. Esta es la planificación estratégica de Putin. Estos reactores nucleares en miniatura, de encendido rápido o inmediato prácticamente. De hecho, si no recuerdo mal, el misil Burevestnik presenta dos reactores, un pequeño reactor convencional para los primeros segundos. Luego, una vez en el aire, comienza así el funcionamiento del reactor nuclear, algo una vez más inédito, esto de la activación de un reactor nuclear en segundos o minutos, hasta ahora algo imposible, y a partir de ahí sí comienza por el aire el vuelo de este misil eterno, como lo caracterizaron en Rusia, también con un reactor nuclear, y ese reactor con la potencia de un reactor nuclear, de un submarino nuclear, un reactor nuclear mucho más grande, de aquí a poco va a aparecer en uso, va a aparecer funcional en el Ártico, futura ruta comercial, en realidad ya ruta comercial ya en desarrollo, pero de aquí en adelante cada vez más, no solamente para Rusia, sino también para China. ¿Cuál el problema de la habitación del Ártico? La falta de energía. Con estos mini reactores van a poder generar esa energía allí y también van a poder generar energía en la Luna, ¿sí? Este es el nivel de planeamiento estratégico de Putin relativo a esto. Un poquito más de los anuncios de Putin. E incluso ahora ya utilizamos la electrónica protegida contra la radiación del misil Burevestnik en programas espaciales. Con lo cual no solamente la planificación de esto para la utilización futura en el Ártico y en la Luna, sino que ya esto ya aparece en funcionamiento en la electrónica protegida contra la radiación, algo tomado de este misil Burevestnik y ya utilizado en programas espaciales. Bueno, un poquito más de Putin. Esto representa un avance significativo, no solo para fortalecer las capacidades de defensa del país, sino también para la ciencia en general y para la economía nacional de cara al futuro. Pero eso no es todo. Deben saber también esto. Y ahora comienza el tercer anuncio. Primero, lo de Pokrovsk, la oferta, el ofrecimiento de un alto el fuego y la posterior capitulación de los ucranianos, salvando las vidas de los 10.000 soldados atrapados. En segundo lugar, el anuncio sobre el Burevestnik. Y en tercer lugar, ahora, el siguiente anuncio. Deben saber esto. Ayer realizamos una prueba de otro complejo de armas prometedor. El vehículo submarino no tripulado Poseidón, también con una unidad de energía nuclear a bordo. Por primera vez logramos no solo lanzarlo utilizando un motor de arranque desde un submarino portador, sino también poner en marcha una planta de energía nuclear, lo que permitió que el dispositivo funcionara durante un tiempo determinado. Esto es un gran éxito. Además de todas las ventajas que mencioné, también es muy pequeño. El misil más reciente es 1000 veces más pequeño que un reactor nuclear de un submarino. El Poseidón es 100 veces más pequeño que un reactor nuclear de un submarino. Sin embargo, la potencia del Poseidón supera significativamente incluso la de nuestro misil de alcance intercontinental Sarmat, el más prometedor. Entonces, traducción de todo esto. El reactor nuclear del misil Burevestnik, 1000 veces menor al reactor nuclear de un submarino nuclear, y el reactor nuclear del torpedo Poseidón, 100 veces menor,
más grande, evidentemente, 100 veces menor al reactor nuclear de un submarino, pero con una capacidad destructiva infinitamente superior. No recuerdo exactamente el largo del misil Burevestnik, pero no presentaba ni de cerca el largo de este torpedo de 20 metros de largo, obviamente mucho más grande que cualquier misil conocido. ¿Sí? Por eso la referencia de Putin no solamente a su reactor nuclear pequeño, sino a su fenomenal potencia. Más potencia que el misil balístico intercontinental Sarmat. No existe en el mundo nada parecido al Sarmat. Aún no está en servicio, pero lo estará pronto. Sin embargo, Poseidón supera con creces a Sarmat en poder. Además, en cuanto a velocidad y profundidad de movimiento de este vehículo no tripulado, no hay nada igual en el mundo y es improbable que aparezca pronto y no hay forma de interceptarlo. Creo que esto también es importante para ustedes, ¿verdad? Están luchando en el frente, arriesgando sus vidas y, por supuesto, pues piensan en el motivo de su lucha, en la preparación del país para apoyar sus acciones, arriesgando su vida y su salud, protegiendo la patria. Piensan también en su capacidad para seguir avanzando, fortaleciendo las defensas y en general haciéndose más fuerte. Esto también son aspectos relacionados con este trabajo. Muchas gracias de nuevo. Si alguien desea decir algo, por favor hágalo. Si no, pediremos a los periodistas que se retiren y luego hablaremos con ustedes de corazón a corazón. ¿Qué tal, Putin? Además de el anuncio tan importante, simbólico, hecho desde aquí, genera la posibilidad de un diálogo. Si alguno de ellos, de los soldados, quiere responder o presentar su punto de vista, puede, pero esto en silencio, entre ellos de corazón a corazón, ¿no? Uno recuerda las palabras de Trump, las actitudes de Trump y presencia esto y el contraste aparece a las claras, ¿sí? Desde todo punto de vista. Por cierto, a propósito de Trump, ya reaccionó. Este anuncio, no solamente el Burevestnik, sino por sobre todas las cosas el torpedo Poseidón, esto generó reacciones por doquier en Occidente. Desencadenó una catarata de reacciones de pánico y por eso desde Corea del Sur, donde Trump participaba en la cumbre de la ASEAN y donde Trump realizaba el encuentro con Xi Jinping, tan anunciado, a pesar de que no generó ninguna decisión o ningún acuerdo de peso. Bueno, desde allí, desesperado, Trump presentó esto. Esta es su red social, Truth, aquí, y estas sus palabras traducidas al español. Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercer puesto. Pero la situación se igualará en 5 años debido a los programas de pruebas de otros países. He instruido entonces al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. Bueno, alguien, ¿no? Alguien con pipí en los pantalones, ¿sí? Por más que llame al reinicio del desarrollo de las armas nucleares, la tríada nuclear estadounidense aparece claramente en desventaja respecto a la rusa, presenta un retraso de muchísimo tiempo. En primer lugar, carece de misiles hipersónicos, realizó pruebas experimentales en numerosos proyectos, en ninguna de ellas pudo materializar una prueba exitosa, pudo materializar el lanzamiento de un misil hipersónico, con lo cual en primer lugar presenta esa
desventaja respecto a esto de los reactores nucleares en miniatura y a torpedos con reactores nucleares o misiles con reactores nucleares o como el Oryezhnik, torpedos, misiles hipersónicos con una capacidad destructiva enorme solo a partir de su energía cinética, de la velocidad, o misiles como los Quinzales, también hipersónicos, o etcétera, 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 etcétera. Los Zircon también, estos, en este caso, los misiles de crucero hipersónicos. Bueno, en todas estas cuestiones aparece muy retrasado Estados Unidos, y así como no pueden reactivar la producción de armas convencionales para alcanzar a Rusia, y no puede toda la OTAN generar las armas suficientes para la guerra en Ucrania contra Rusia, por eso ya lo determinamos aquí en muchas oportunidades, esa guerra parece definida y presenciamos ahora el colapso de la ciudad estratégica de Pokrovsk, de la ciudad estratégica de Kupiansk, y de aquí a no mucho tiempo vamos a presenciar avances rusos sustanciales en el marco de una guerra de desgaste. Bueno, así como desde 2022 no pudieron reactivar el complejo militar industrial para la producción de armas convencionales para una guerra como la guerra contra Rusia en Ucrania, mucho menos van a poder reactivar las capacidades de defensa y de ataque estratégicas de Estados Unidos de la noche a la mañana a partir de un tuit o de una publicación de Trump en su red social. Estos procesos responden al desarrollo de años. Según analistas militares, el proceso, el comienzo del programa para el desarrollo del torpedo Poseidón comenzó en 2010, sobre la base de proyectos previos, fallidos, algunos tan antiguos como el año 1949, ¿sí? Con Stalin. De ahí la concepción inicial de estas armas. Pero bueno, Trump, su gobierno básicamente establece el foco en la imagen, en lo mediático, en los anuncios grandilocuentes, de ahí a su concreción, bueno, años luz, ¿verdad? Y por eso podemos presentar ahora sí algo de lo sucedido hoy más temprano en Corea del Sur, donde finalmente, después de tantos anuncios de Trump y tantos tweets o publicaciones y demás, finalmente Trump y Xi, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, realizaron un encuentro con una conversación, con él ningún tironeo de la mano, ¿no? Como con qué alto Xi Jinping, por cierto. Eso que Trump siempre con un chistecito. Trump ahí diciendo, es un negociador muy duro, eso no es bueno para nosotros, y una sonrisita. Xi Jinping ahí con una sonrisita. La sonrisa de Xi Jinping genera la sensación de 5.000 años de historia, ¿no? Trump con chistes de reality show, porque esa es su especialidad. Trump con chistes para los medios en el marco de la sociedad del entretenimiento, y Xi Jinping responde con 5.000 años de historia y con un camino indefectible, inevitable hacia la hegemonía global frente a la decadencia de Estados Unidos y al surgimiento de la multipolaridad. Después de este saludo, podemos presentar un poquito más. Ninguna payasada más de Trump, no recuerdo bien. Bueno, acá sin tirones del brazo, como con Macron, con los líderes más débiles, Trump mucho más cuidadoso, con quienes tenemos una gran relación, siempre tuvimos una gran relación. No puede un segundo serio Trump sin un chiste, alguna estupidez dicha, no puede. Bueno, con quienes Trump conceptualiza como
líderes débiles como súbditos, como por ejemplo Macron, Merz. Bueno, ahí sí protagoniza estas tonterías de el tironeo del brazo, ¿no? Los empujones, los gritos con Zelensky y demás. Con Putin, no, dada la mano muy cordialmente, y con Xi Jinping lo mismo. Así Trump, ¿no? Con los fuertes débil y con los débiles fuerte. Después de este saludo, realizaron un encuentro a puertas cerradas de 1 hora y media de duración. Ese encuentro generó nada, bueno, después de ese encuentro no pudieron presentar una declaración conjunta y el encuentro generó básicamente una declaración más de Trump en su red social. La podemos presentar por aquí. Un segundito, Demoledores y Demoledoras, la página de Trump. Aquí, ahora sí, presenta tanta basura. Por día debe generar alrededor de 20 publicaciones, muchas de ellas de memes incluso. Esa es la página del presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos. Aquí su publicación respecto a lo sucedido. Tuve una relación muy provechosa, tuve una reunión muy provechosa con el presidente Xi de China. Existe un enorme respeto entre nuestros dos países y lo que acaba de ocurrir no hará sino fortalecerlo. Acordamos muchos puntos y otros, incluso de suma importancia, están muy cerca de resolverse. Me sentí sumamente honrado de que el presidente Xi autorizara a China a comenzar la compra de grandes cantidades de soja, sorgo y otros productos agrícolas. Nuestros agricultores estarán muy contentos. De hecho, como ya mencioné durante mi primer mandato, los agricultores deberían salir inmediatamente a comprar más tierras y tractores más grandes. Quisiera agradecer al presidente Xi por esto. Además, China se comprometió a continuar el flujo de tierras raras, minerales críticos, imanes, etcétera, de forma abierta y libre. Es muy significativo que China haya declarado firmemente que trabajará diligentemente con nosotros para detener el flujo de fentanilo hacia nuestro país. Nos ayudarán a poner fin a la crisis del fentanilo. China también acordó iniciar el proceso de compra de energía estadounidense. De hecho, podría llevarse a cabo una transacción a gran escala para la compra de petróleo y gas del estado de Alaska. Nuestros equipos de energía se reunirán para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo energético. Los acuerdos alcanzados hoy brindarán prosperidad y seguridad a millones de estadounidenses. Tras este viaje histórico a Asia, regreso a Washington. Quiero agradecer a los grandes países de Malasia, Japón y Corea del Sur por su generosidad. Esas las 3 escalas en la gira asiática recientemente concluida por Trump. Quiero agradecer también a Australia, Canadá y Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam, quienes asistieron a la cena ofrecida por su excelencia Lee Jae-myung, esto en la cumbre de la ASEAN en Corea del Sur. Gracias a ellos, nuestro país recibe cientos de miles de millones de dólares, nuestra nación es fuerte, respetada y admirada una vez más, y lo mejor está por venir. Bueno, todo esto, una palabrería vacía. En concreto de todo esto, lo único, del acuerdo de energía, simplemente una mención de Trump, ni siquiera una referencia de parte de los chinos, además algo a futuro. China podría comprar energía de Estados Unidos o podría, sí, adquirir energía de Alaska, bueno, pamplinas. En segundo lugar, esto de China se compromete a el tratamiento de la cuestión del fentanilo. Otra estupidez porque recuerden que el problema del fentanilo en Estados Unidos, esta droga, este opioide tan adictivo, vendido como medicamento, pero en muchos casos devenido en una droga de adicción muy fuerte y por sobre todas las cosas, entre los votantes de Trump en el Midwest estadounidense, pueblos fantasma, pueblos zombies, con una epidemia de fentanilo, ellos lo llaman la crisis del fentanilo, esta droga de prescripción médica, pero más adictiva que la heroína. Bueno, el problema del fentanilo no responde a
la entrega de los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo, por lo general hecha o bien dentro de Estados Unidos o bien en las fronteras cercanas. Y si quieren una referencia, recuerden la serie, una de las mejores series, por cierto, de los últimos tiempos, Breaking Bad, en la cual básicamente presentan la forma de producción, no del fentanilo, sino de las metanfetaminas, pero más o menos la lógica la misma, pequeñas unidades de producción recibiendo insumos de distintos lugares y insumos industriales, por eso la producción de muchos de estos insumos en China, no porque los chinos quieran producción de fentanilo en Estados Unidos, sino porque ellos realizan la producción de los insumos industriales de todo tipo. Bueno, el problema responde a la demanda de la sociedad estadounidense en el contexto de una sociedad rota, ¿sí? Rota en el marco del hiperindividualismo promovido por la sociedad neoliberal, por la hegemonía neoliberal. Esto sobre el fentanilo, otra vez una estupidez, nada en concreto. Después, ¿qué otra cosa más puesta aquí? Bueno, lo único, supuestamente esto de China se comprometió a continuar el flujo de tierras raras. En realidad ya habían reactivado los chinos el flujo de tierras raras parcialmente. La escalada la comenzó Occidente y Estados Unidos en particular con la interrupción del envío de los chips, de los semiconductores, sobre todas las cosas de los más avanzados, muy necesarios en China. Todavía no pueden generar los semiconductores, al menos no de forma masiva, en sus configuraciones más avanzadas, en las de 4 y 3 nanómetros. Ya pueden, por lo menos hasta 7 nanómetros en teléfonos chinos. Según muchos analistas, ya estarían generando de 6 y de 5 también. Pero esto representa un costo muy grande. Obviamente China quiere la compra de esto ya producido y no el desarrollo y todo ese costo adicional. Así comenzó este tira y afloje. China respondió con la interrupción de las tierras raras. Los estadounidenses reaccionaron con desesperación porque sin tierras raras no pueden absolutamente nada. Y China presenta el 80% del procesamiento de tierras raras a escala global y el 70% de los recursos. Bueno, lo reactivaron a partir de un acuerdo ya hace algunas semanas. Y el anuncio, por cierto, de la compra de soja estadounidense de China responde a lo mismo, ante la última ola de aranceles anunciadas por Trump. ¿Qué determinó China? Bueno, basta de soja estadounidense. Entonces los estadounidenses rectificaron, retrocedió Trump y ahí realizaron la promesa, los chinos, de la compra de, si no recuerdo mal, 180 millones de toneladas de soja estadounidense, mucho menos que antes, y desde hace tiempo China está redireccionando sus compras de soja, fundamental para la alimentación en China, especialmente para la producción porcina, ¿sí? La soja presenta un alto contenido calórico y por eso su utilización como pienso, como alimento balanceado para los cerdos. Con la disminución de la pobreza y el aumento del ingreso de los trabajadores chinos, cada vez más el consumo de cerdo y de otras carnes, ¿sí? Presenta un avance, un aumento acelerado, por eso la necesidad de soja. Y ya comenzó China desde hace tiempo un giro hacia la soja brasilera y argentina, ¿sí? Así que una farsa todos estos anuncios. Además, en 2 días Trump va a rectificar o va a retroceder sobre lo dicho y va a establecer nuevas sanciones contra China, por eso la sonrisita de Xi Jinping de ustedes, chicos, con idas y vueltas, anuncios y contraanuncios, nosotros, mientras tanto, en pleno crecimiento y en pleno desarrollo militar también. Esta es la respuesta de Xi Jinping. Demoledores y demoledoras, por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En un ratito nada más comienza la transmisión de Adrián Celaya. Todavía no generé la portada, la voy a generar inmediatamente ahora, después del final de esta transmisión.
Una vez más, el agradecimiento a los demoledores y a las demoledoras quienes participaron antes de ayer en el encuentro aquí en Buenos Aires. Un éxito, un montón de gente, realmente muy, pero muy agradable. A partir de ahora seguramente realizaremos más encuentros en ese mismo lugar, como nuestros encuentros también en Madrid, en Bogotá, donde aparezcamos por cuestiones de la vida. Vamos a realizar encuentros con ustedes, demoledores y demoledoras, porque para ustedes todo nuestro esfuerzo. Mañana nosotros con nuestra programación habitual, así que nosotros a la espera una vez más del reencuentro mañana día viernes. Demoledores y demoledoras, los queremos muchísimo. Hasta el día de mañana. Chau.